Vamos a ver el resumen del libro de Habacuc. Habacuc, así que abra su Biblia ahí en Habacuc. No sabemos mucho de este profeta, no se menciona en ningún otro libro de la Biblia, pero Habacuc profetizó la llegada del ejército babilónico y la destrucción de Judá. Ese es su tema en este libro. Profetiza la llegada de Babilonia, que era un imperio que se estaba levantando en ese tiempo. Llegó a ser un imperio mundial, se lo puede ver en los libros de historia. Y Babilonia conquista a Judá. Habacuc se enfoca a profetizar eso, la destrucción de Judá. Vamos al capítulo 1. En el capítulo 1, versos del 2 al 4, Habacuc le pregunta a Dios por qué retrasa el juicio. Dice el verso 3, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué? O sea, él pregunta cuándo. Habacuc veía problemas en todos lados, ¿no? Había pecado en todas partes, en los tribunales, con los jueces. Había problemas y él dice, ¿por qué? ¿Por qué me haces ver iniquidad? Termina ya con esto, ¿no? Entonces Dios les da una respuesta a partir del verso 5 en adelante. Voy a leer el verso 6. Dice, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Aquí mismo Dios está diciendo, yo estoy levantando a los babilónicos, o los babilonios, ¿no? Se dice. Él es el que estaba levantando a esa nación para destruir Judá, para castigarlos por su pecado, ¿no? Dios permitió que ese deseo pecaminoso de dominar el mundo de esta nación pagana se cumpliera para que Judá recibiera su castigo. Ahora, de los versos 12 en adelante, Habacuc se pregunta por qué Dios usaría una nación malvada, siendo que Dios es santo. Habacuc, desde los versos 12, digo, en adelante, Habacuc primero se turba porque no había juicio contra Judá. Él pregunta hasta cuándo. Dios le responde, sí va a haber juicio, pero viene Babilonia contra ellos. Ahora Habacuc está más confundido, ¿no? Porque dice, bueno, yo te pedía que hasta cuándo ibas a actuar, pero no con Babilonia, ¿verdad? Ese es un pueblo malvado. Así que en el capítulo 2, si quiere ir ya al capítulo 2, ¿sí? Porque Dios es un Dios santo, ¿no? Entonces Habacuc decía, ¿cómo Dios siendo santo va a juzgar a Judá con una nación malvada, ¿no? Que es Babilonia. Y en el capítulo 2, Dios justifica su juicio. Versos 2 y 3. Vaya a Habacuc 2, versos 2 y 3. Dice, aunque la visión tardara por un tiempo, es decir, Habacuc no vas a ver quizás esta visión de juicio. No está hablando de una visión bonita, ¿verdad? Es una visión de juicio. Aunque tardar esta visión lo que tú estás viendo, lo que estás profetizando, va a llegar. La conquista babilónica será evidente un día. Quizás en el futuro, pero va a llegar. Ahora sí, de los versos 4 al 8, Dios habla de que el juicio viene por el orgullo del pueblo. Dios empieza a justificar. Viene esto por el orgullo, han sido orgullosos. El verso 4 dice, he aquí, vea el verso 4, está muy interesante el verso 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Habacuc se preguntaba por qué Babilonia, una nación aún más pecaminosa que Judá, sería utilizada para destruir Judá, para poner juicio a Judá. Al responder al profeta, Dios primero le aseguró que veía a los soberbios y sabía que su alma no es recta. Es decir, no estoy usando a Babilonia porque son rectos, son unos orgullosos y soberbios y su alma no es recta. Eso me queda claro. Dios le está diciendo a Habacuc, no te preocupes. Yo sé que Babilonia es pagana, ¿no? Y esto me da pie para comentar, hermanos, que el orgullo es un pecado muy pegajoso, difícil de quitar, ¿no? El orgullo siempre está ahí metido en nuestros corazones. Y donde quiera que se encuentre el orgullo, siempre eso será odioso para Dios. Busquemos la humildad. Es difícil, pero el Espíritu Santo nos puede ayudar a ser humildes. Debemos renunciar a ese deseo de ser admirados, de ser respetados, de ser
etcétera, ¿no? Que hoy en día abunda. Bueno, vamos al verso 4. En el mismo verso 4 dice, mas el justo por su fe vivirá. Esto es hermoso, ¿no? Mientras el orgulloso, su alma no es recta, dice Dios, mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, somos llamados a vivir por fe. Muchos cristianos viven por vista, lo que ven, lo que sienten. Nosotros somos llamados a vivir por fe en la palabra de Dios, en las promesas de Cristo. Vivamos por fe, el justo vive por fe. Luego en este capítulo hay cuatro ayes, ¿no? Ay de los codiciosos, ay de esto, ¿sí? Hay cuatro. De los versos 9 al 11 hay un ay para los codiciosos. Dios se dirigió al hombre avaro que estaba listo para ser enjuiciado. De los versos 12 al 14 hay un ay de los violentos, los que son violentos. Versos 15 al 17 hay un ay para los borrachos, ay del borracho, ¿sí? Los que fomentan la embriaguez, los que se emborrachan. De los versos 18 al 20 hay un ay de la idolatría, otra vez, ¿no? Y los versos 18 y 19, hermanos, léanlos bien. Versos 18 y 19, porque aquí Dios está diciendo, ¿cómo es posible que hay gente que pone su fe en cosas que no tienen vida, ¿no? Dice, por ejemplo, para que haciendo imágenes mudas confíen en el hacedor de la obra, ¿no? Luego el verso 19 dice, hay del que dice al palo, despiértate. Hay del que dice a la piedra muda, levántate. Dice Dios, esto es idolatría. Tremendo, ¿no? Y todo esto quedó en el pueblo de Israel. Es tremendo esto, ¿no? Cómo se separaron de Dios. Y cierra el capítulo 2 con el verso 20. También subraya ese verso y apréndaselo. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es decir, Habacuc no podía entender por qué Dios iba a juzgar a través de una nación pecadora a Judá. Pero Dios sabía que Babilonia estaba llena de soberbios, de avaros, de violentos, de borrachos, de idólatras. Así que el Señor iba a tratar también con ellos. Habacuc, no te preocupes. Yo voy a usar a Babilonia, pero eso no quiere decir que no voy a juzgar a Babilonia. De eso se trata. Y finalmente el capítulo 3. Capítulo 3 es una oración. Es una oración del profeta, ¿no? Los primeros dos capítulos, Habacuc presenta el tiempo y además esas preguntas y respuestas con Dios. Dios ya había respondido y lo que le queda a Habacuc es orar. En los versos 1 y 2, él suplica él pide, hay una súplica por un avivamiento. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿no? Estos hombres no se deleitaban con profetizar estas cosas tan terribles. Ellos les dolía en el corazón y esto es prueba de que Habacuc empieza a orar y a decir, aviva tu obra. Esa es nuestra oración, hermanos. Debe ser nuestra oración. Cuando vemos el pecado, la maldad, debemos decir, aviva tu obra. A veces decimos, salva a la gente y no está mal decir eso, pero también debemos pedir por avivamiento en la iglesia. La iglesia debe avivarse para que Dios salve a la gente. Sin una iglesia avivada, la salvación no puede darse, hermanos. Dios usa la iglesia para eso. De los versos 3 al 15, él resalta el poder de Dios que está a favor de su pueblo. Y finalmente de los versos 16 al 18, o sí, al 19, podemos decir ya los últimos versos, Habacuc, hermanos, hace una declaración tan hermosa. Conociendo la fuerza de Dios, conociendo la profecía de Dios, dice Habacuc, yo puedo confiar en el Señor en el momento de crisis. Y él dice, por ejemplo, en el verso 16, y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Y de los versos 17 al 19 cierra con una declaración, como ya dije, que aún en tiempos de crisis se puede confiar en Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con circunstancias tan desoladas, tan difíciles como las que acaba de describir Habacuc, él no podía encontrar alegría ni en la higuera, ni en las vides, ni en los labrados, ni en las ovejas.
En esa visión que tuvo Habacuc, todo eso se había acabado, no había nada. Pero Habacuc dice, yo me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Dios no cambia. Habacuc todavía podía alegrarse en Jehová. Y dice el verso 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Es decir, Habacuc pensó en un ciervo que va corriendo por las alturas y va de piedra tras piedra, brincando, saltando, pero no cae. Y él dice, Dios es así conmigo. Él no me hará caer, él no me dejará resbalar. Él estará conmigo. En medio de la adversidad, Habacuc terminó alabando a Dios y confiando en su poder. Sigamos ese ejemplo, confiemos en el Señor.